Esta hora mañana en el nombre del Señor y vamos a empezar inmediatamente con la palabra de Dios. Queremos recordar que el domingo pasado estuvimos en la primera parte, estamos en Mateo capítulo 8 y estamos viendo el milagro, alcanzamos a ver uno y vamos a ver tres. Hoy día vamos a ver los otros dos. Los milagros de Jesús. Es tan maravilloso pensar que Jesús anduvo aquí en la tierra, mi hermano, pensar en ello, que estuvo caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Capernaum, de muchas ciudades de Israel. Él caminaba y hacía unas obras de milagro extraordinarias, sensacionales. Estamos viendo, conociendo un poco más a este Jesús, a este Señor, a este Salvador, a este Redentor, a este Mesías, donde muchos, y hermano, quiero nombrar la palabra miles fueron tocados, fueron sanados por el Señor Jesucristo. Y en breve quiero relatar para que usted tenga una visión más o menos y una perspectiva que se pueda dar cuenta de la situación, cómo era en aquellos días, en los tiempos de Jesús, la enfermedad y el tipo de enfermedades que existían. Existían todo tipo de enfermedades, las que usted se puede imaginar y las que no alcanza a imaginar también existían. El problema era que la medicina que usted tiene hoy acá y tenemos en nuestro mundo moderno no prácticamente no existía. No había ningún tipo de medicina que pudiera curar alguna de estas enfermedades. Y estamos hablando de tipo de enfermedades. No estamos hablando de un dolor de cabeza, de un dolor de muela, de un dedo partido, de un dolor de dedo. No. Estamos hablando de patologías, de enfermedades gravísimas que azotaban toda la región y toda la tierra de Palestina en los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos hacer un recuerdo. Y acuérdese que Jesucristo del Señor, los grandes opositores de Jesús fueron los rabinos, fueron los judíos ortodoxos, fueron los fariseos que tenían y ellos se creían que tenían la exclusividad de la Torá y de la conexión con el Padre, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Y vamos a ver esta mañana cómo Jesucristo el Señor, el mismo Dios encarnado en la presencia aquí en el planeta Tierra, pudo desbaratar, pudo sacudir las conciencias de estos judíos que no creían en las obras, no creían en los milagros de Jesucristo el Señor, y muchos de ellos, sobre todo sus dirigentes, llegaron a la conclusión que Jesucristo era del diablo. Así de simple. Y Jesús se enfrentó a las preguntas constante y permanentemente durante el largo desarrollo de su ministerio, que aproximadamente duró 3 años y medio. Y las típicas preguntas eran: ¿quién crees que eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la autoridad que tú te arrogas para poder hacer lo que haces y para hablar como hablas? Y en los capítulos del libro de Mateo y en Lucas y en Juan, usted va a encontrar las respuestas que Jesucristo les dio a estos rabinos, donde hay una respuesta impresionante de parte del Señor Jesucristo diciendo: yo soy Dios. Tremendo. Hay una parte que dice: vine, se preguntan de dónde vine del cielo. Y se preguntan qué autoridad tengo, Jesús señalaba: tengo toda la autoridad delegada de mi propio Padre. Por lo tanto, él dio respuesta de esa manera. ¿Y qué demostraban con eso? Demostraban su soberanía grande
a través de unos milagros realmente increíbles. Mateo, por ejemplo, un escritor que va formando con mucho cuidado la escritura para relatarle a los judíos y presentarles las credenciales de Jesucristo el Señor como Mesías y como Rey. Él tiene el derecho de decir, dice la palabra de Dios, lo que Él dijo, y Él tiene el derecho de hacer lo que Él hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. En el día de Jesucristo, como señalábamos recién, la enfermedad, todo tipo de enfermedad inundaba aquel mundo. La ciencia médica, como decíamos también, prácticamente no existía. Por lo tanto, la enfermedad no podía ser enfrentada de manera apropiada. Había muchos problemas. La enfermedad siempre estaba sobre las personas y había un gran temor de parte de toda la población a contagiarse con algún tipo de enfermedad, porque aquel que se contagiaba era prácticamente la muerte segura. Duraba un tiempo, pero se moría al final. Habían grandes plagas que aplastaban prácticamente ciudades enteras y naciones enteras también. La gente prácticamente en ese tiempo no vivía mucho a raíz de todo este tipo de enfermedades. La Biblia relata y habla mucho de estas enfermedades que existían tanto en el Antiguo como en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia habla de una enfermedad llamada atrofia. ¿Y qué es eso? La atrofia. Esta enfermedad se llama hoy distrofia muscular. ¿Y qué es lo que hace esto? Dice que afecta principalmente a los músculos, los cuales se resisten para absorber todos los nutrientes. Por lo tanto, los huesos comienzan a adelgazarse, a debilitarse cada día más hasta que la persona no puede estar en pie. Estaba esta enfermedad llamada poliomielitis, que era una enfermedad de tipo viral. La Biblia relata que ataca principalmente al sistema nervioso central, trayendo a la larga la total parálisis de la persona, queda paralítica. También la Biblia habla de muchos tipos de cegueras. Y habían cegueras que se producían cuando la guagua nacía, pasaba por el tracto para salir al nacer y quedaban ciegas porque su madre tenía gonorrea o alguna enfermedad de tipo de transmisión sexual. Habían cegueras que se producían porque los lugares eran prácticamente insalubres para la salud. Habían cegueras que se producían por el recalentamiento del sol y también cegueras que se producía por el tipo de la arena del desierto. Existían diferentes tipos de úlceras en la piel. Escuche esto. El cuerpo entero se llenaba de úlceras y estas supuraban y muchas de ellas se descomponían en la misma piel, la cual después se llenaba de tipos de gusanos. Eran úlceras malignas, tremendas. También relata la palabra de Dios que habían diferentes tipos de sorderas. A usted le consta y ha leído en alguna oportunidad que Dios sanó a muchos sordos y mudos. La Biblia también habla que habían enfermedades, un edema de tipo en las cuerdas vocales que alteraba la voz. También la Biblia habla de personas totalmente mudas y tener la incapacidad de hablar. También habla de la disentería estomacal que era producida por un tipo de ameba. Habían enfermedades del aparato digestivo,
del colon y diferentes tipos de enfermedades internas. También estaba la famosa epilepsia con sus consecuencias y sus convulsiones. La Biblia también habla de tumores cancerígenos con grandes hemorragias en diferentes partes del cuerpo que no podían ser detenidas. Habla de un impedimento para hablar que llamado afasia. La afasia se produce muchas veces por diferentes causas y puede ser desde un quiste en el cerebro o de un tumor maligno que va a afectar toda la parte del hablar de la persona. Y se veía mucho esto y era muy común entre la sociedad de aquel entonces. La Biblia habla de infecciones inflamatorias en diferentes partes de las extremidades superiores del cuerpo, en las piernas y en los pies, seguramente por algún estreptococo. La palabra de Dios también habla de diferentes plagas que eran transmitidas por plagas que había, que transmitían las ratas o los ratones. En el capítulo 8, acá vimos el domingo pasado, 3 enfermedades descritas en este capítulo. Vimos la primera, que es la lepra, y hicimos una pequeña descripción de ella. Y vimos cómo este hombre fue sanado de esa enfermedad, la lepra. Hoy veremos la parálisis y veremos la fiebre. Todas estas enfermedades existían en el tiempo de Jesús y de muchas formas y distintas maneras eran las manifestaciones de ellas. La gente estaba muy consciente de esto y tenía que aceptarlo y vivir con esto. Entonces aparece Jesús, Jesucristo el Señor, en escena. Aparece en medio de toda esta problemática y de todo este tipo de enfermedades. La larga lista de ellas sería muy prolongada, nombrarlas a cada una de ellas y dar sus características del mal que producían. Y en medio de eso emerge Jesús. A los 30 años aproximadamente, Jesús comienza su ministerio y se ve enfrentado Jesús con todo este tipo de enfermedades. Y dice que Jesús tocó la parte de la vida humana en diferentes afecciones. Jesús literalmente borró, escuche bien esto, literalmente Jesús borró la enfermedad en Palestina. Hoy nos cuesta a nosotros entender este proceso porque no vivimos en aquella sociedad. La mayoría de las enfermedades hoy podemos, gracias a Dios, enfrentarlas. Jesús llegó con su poder sanador, llegó a sanar, como dije al principio, sanó no a 100 ni a 200, sanó, escuche bien esto, Jesús sanó a miles, a miles, a miles, a miles, miles, miles de sanidades realizó Jesús. Juan dice, Jesús hizo tantas sanidades que no puedo describirlas todo porque no cabrían libros en el mundo para poder relatar cada una de ellas. Por lo tanto, son miles, miles que usted ni siquiera, ni yo alcanzamos a imaginar las sanidades que él hizo. Fue una revelación prácticamente asombrosa de que era Dios mismo visitando el planeta Tierra. Era la presencia de Dios mismo para dar sanidad a tantos cuerpos enfermos que acudieron a él. Las obras que él hizo fueron maravillosas. Y él, cuando enfrentó a estos rabinos y judíos, dijeron, las obras que yo hago, ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero abordar otros textos esta mañana para que usted compruebe bíblicamente las sanidades que Jesús hizo
y quedamos quizás cortos a decir que son miles de personas. Tome su Biblia y vaya a Mateo 12:15. Mateo 12:15, para dar una pequeña introducción. Mateo capítulo 12, verso 15. Señala lo siguiente. En pocas palabras dice mucho. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió, que dice, mucha gente, y sanaba a todos. En esa sola frase, y sanaba a todos, le dice mucho a usted esta mañana, que el poder de Dios se estaba manifestando grande y poderosamente en la persona de Jesucristo. Sanaba a muchos. Lea un poquito más adelante Mateo 14:14 conmigo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Cuando la palabra habla de multitud mínimo son 1,000 personas, como mínimo. 1,000 personas. ¿Sabe usted, se imagina usted, logra captar en su mente más de 1,000 personas enfermas? Más de 1,000 personas acudiendo a una sola persona para que les tocara, para que les dijera, para que les produjera la sanidad de sus cuerpos. La palabra de Dios es certera, es eficaz y es real y verdadera, diciendo, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él hizo que prácticamente, como dijimos recién, desapareciera la enfermedad, porque si son miles y miles los que Jesús sanó, prácticamente erradicó tipo de enfermedades en la tierra de Palestina. Usted y ni yo no alcanzamos ni siquiera a dimensionar lo que Jesucristo realizó. Prácticamente erradicó enfermedades en todo el territorio de la tierra de Palestina. Él sanó a muchos con una sola palabra. Él sanó a muchos con un solo toque. Bendito, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Quiero, si usted los puede anotar, 6 claves en la persona de Cristo, 6 claves en las cuales Él hizo estos milagros. 6 claves. Número 1, anótela. Él dice, no usó ningún truco, ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de fanfarria. Cuando Él sanó al leproso, ¿se acuerdan del domingo pasado? Cuando Él sanó al leproso, podría haberse subido arriba de una tarima, haber llamado un par de ángeles, y los ángeles dicho, dale la gloria al Señor por haber sanado a este leproso. Nada. Ningún escándalo, ninguna fanfarria. Nada. Incluso se lo dijo al leproso. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo al final? Ni le digas a nadie. ¿Qué significa eso? No hay fanfarria, no hay ningún tipo de ejercicio. Ahí vamos a mover los brazos, mueve los brazos para acá, mueve para acá la pierna, a ver, levántala despacio, despacito, nada, nada. No hubo ninguna cosa de esas. Esa es la primera clave en las sanidades de Jesús. Segunda clave, sanaron instantáneamente. Las sanidades fueron instantáneamente. La mujer, ¿se acuerdan? La mujer que relata la Biblia en Marcos sobre todo y en Lucas, la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía padeciendo flujo de sangre? 12 años. Y tocó el bordón del vestido de Jesús. Eran estas costuras como bolitas que rodeaban la parte de abajo del vestido de Jesús.
de los judíos prácticamente, porque era una prenda y una vestimenta del tiempo de los judíos. Y dijo ella, yo toco un bordón de esos, tengo la seguridad que eso me va a sanar, aleluya. Salió poder de Jesús y esta mujer fue instantáneamente sana. ¿Se acuerda de ese milagro? Tremendo. ¿Se acuerda del milagro de los 10 leprosos? Fueron sanados en forma instantánea. ¿Se acuerda del paralítico de Betesda? Tercero, sanó totalmente. Nunca hubo un periodo de recuperación. Cuando este hombre, que llevaba aproximadamente 35 años tratando de llegar al estanque de Betesda, 35 años, él tenía sus 2 piernas. Él no es que no tenía piernas, él las tenía, pero estaba totalmente paralítico. Y Jesús le da la orden, le dice, levántate y ponte y apóyate sobre tus pies. ¡Wow! Y dice que en forma instantánea, no parcial, después de 35 años paralítico, este hombre llega caminando a su casa. Jesús, el único, lo hizo posible. Sanó, número 4, Jesús sanó a todos cuantos fueron a él. Escuche bien esto. No tuvo que filtrar los casos difíciles. Él sanó a todo el mundo. La Biblia dice, si sanó a todo, es porque lo sanó. No fue una curación parcial. No, si la Biblia señala que Jesús los sanó, es porque los sanó. Él no despidió las largas filas. Oye, estoy cansado, vuelvan mañana. No, Señor. Él sanó a todos. Lea conmigo para que usted se dé cuenta. Algunos textos solamente porque no tengo más tiempo. Lucas 4:40 y 41. Lucas capítulo 4, abra su Biblia, ábrala ahí, anote el texto para que usted después como sobremesa con su familia y sus hijos comparta lo que Cristo hizo, las maravillas, para que usted tenga plena confianza hoy en el año 2021 en quien usted está depositando su fe y su confianza. Versículo 40. Al ponerse el sol, ¿qué significa esa frase? Al ponerse el sol, ya era de la tarde. O sea que había estado todo el día sanando. Debe haber sido una fila enorme de gente de distintas enfermedades. Y la palabra de Dios está diciendo al ponerse el sol, o sea que ya estaba oscureciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Si dice que los traían a él es porque no podían caminar, tenían que ser llevados por alguien. Y él dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Se da cuenta la cantidad de miles de enfermos que venían a Jesús y todos esos miles se iban completamente sanos para su casa? Jesús de una manera extraordinaria obrando. Y aún más, aquí hay una participación de demonios. ¿Qué dice el 41? También salían demonios de muchos, o sea, gente poseída por espíritus de demonios, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios hablando eso. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían, los demonios sabían que era el Mesías. Y los judíos ahí mismo
decían que no era el Mesías. Los demonios daban testimonio de que Jesús era el Cristo. ¿Qué le parece? Número 5. Jesús sanó enfermedad orgánica, pero verdadera. Como le señalaba recién, no sanó un dolor, quizás lo sanó. Dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de codo, dolor de espalda, dolor de pierna, de rodilla. No, sanó enfermedades verdaderas. Por ejemplo, ciegos, parálisis. ¿Me está escuchando? Él no sanó algún dolor así nomás. Número 6, lo más extraordinario de Jesús. Número 6, resucitó a muertos. Él dijo a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. Ya al no creer los judíos en esta maravillosa y extraordinaria prueba, muestra su incredulidad en sus corazones, en toda su extensión el pecado que había dentro de sus corazones. Ellos no creían frente a la evidencia increíble e inexplicable del poder de Dios. Abramos la Biblia y sigamos escudriñando ahora Mateo capítulo 8. ¿Se acuerdan de Mateo 8, 1 al 4? Del leproso. ¿Se acuerdan ustedes que hay y nombramos 4 actitudes del leproso que se acerca, porque no, los leprosos no se acercaban, tenían prohibido y eran discriminados, pero este rompió todas las reglas del paradigma social que había contra ellos, el miserable, el despreciable, el leproso. ¿Se acuerdan 4 actitudes? Primero, él se acercó a Jesús con confianza. Anótela si se le olvidó. Él se acercó a Jesús con confianza. ¿Me está escuchando? Segundo, él vino con reverencia. Tercero, él vino con humildad. Y número 4, él vino con fe. La sanidad de este leproso, ¿qué nos decía la palabra el domingo pasado? ¿Con qué analogía lo colocaba el Señor la lepra? Con el pecado. El pecado es así como la lepra, decía la palabra. Es tan asqueroso, es tan horrible y el pecado no tiene cura. Nadie se puede sanar del pecado. Están condenados. Dice la palabra en Romanos 3:23, los que han nacido, los que han crecido en este mundo somos generación de Adán, posteridad de Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios en su amor, en su bondad, su misericordia, nos da la salida a mandar a Jesús, a su Hijo. Bendito seas el Señor. Y Jesús le dijo al paralítico, le dio 2 órdenes. ¿Cuál fueron la primera? Obedecer. ¿Se acuerdan? Tienes que obedecer los mandamientos de la ley escrita, de la palabra. Para nosotros, decimos, Señor, nos has limpiado de nuestra lepra del pecado. Hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Usted, si es de Jesucristo, usted ha sido lavado en su sangre de la lepra del pecado. Y la orden número 1 de parte del Señor Jesucristo esta mañana, como recordatorio, dice, tienes que obedecer a la ley, la palabra de Dios. ¿Cuál fue el segundo? ¿Qué le dijo? Testimonio para ellos, para los sacerdotes. Testimonio. Usted tiene que dar un testimonio vivo todos los días. Usted debe ser un testimonio vivo todos los días que Jesús le ha perdonado sus pecados y lo ha lavado de la lepra del pecado. Obedecer y testimoniar. No puede ser un cristiano, una mujer o un hombre mudo. Que Jesús no ha hecho nada en usted, que no ha producido ningún cambio desde que usted reconoció
a Jesús como Señor y Salvador. Desde el día que yo lo reconocí como Señor y Salvador, qué cambios operados ha realizado el Señor en nuestras vidas. Vamos ahora a introducirnos en esta mañana en otro hombre que también es despreciado, discriminado por la sociedad judía. Este hombre es un gentil. Mateo capítulo 8, vamos a ver del versículo 5 al 13. Mateo, abra su Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Leamos el versículo 5 para empezar. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba incrustada al este del mar de Galilea, en la parte territorial de Samaria. Acuérdense que Capernaum fue una de las ciudades de sus habitantes que no le creyeron a Jesús. Y Jesús produjo una maldición sobre Capernaum y dijo: nunca más serás levantada tú, Capernaum. Habrá más misericordia en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para ti, Corazín y Betsaida y Capernaum. Nunca más. Usted puede ir hoy día a la tierra de Israel y decir dónde estaba la ciudad de Capernaum. Ahí le van a indicar, hay ruinas. Se han levantado edificios, poblaciones maravillosas alrededor de donde estaba Capernaum, pero ahí mismo, en el mismo territorio, habiendo un espacio territorial para edificar, nadie, hasta el día de hoy, año 2021, nadie ha levantado ni una obra en ese territorio llamado, como dice aquí la palabra, Capernaum, porque Jesucristo la maldijo. Y nunca más. Nunca más será levantada ciudad ahí. ¿Se da cuenta? Entonces estamos ubicados geográficamente en Capernaum. Ahí está Jesús. Vino a él, dice la palabra, un centurión. Y vamos a trabajar con 2 libros esta mañana para ampliar el concepto, porque Mateo en su relato se quiere concentrar en el centurión y en Jesús. Pero le voy a indicar otro libro esta mañana para que usted vea y tenga más amplitud de esta historia respecto a este hombre, centurión. Este también es otro rechazado por el hecho de ser, ¿qué? Gentil. Gentil, anote eso, pero tiene otra cualidad más. Este hombre, aparte de ser gentil, era peor todavía, más despreciado. ¿Por qué? Porque era un soldado romano. Entre los judíos y los romanos no creo que haya existido mucha empatía. Era ciudadano romano. Así que tenemos otra situación más donde los judíos están observando, mirando atentamente a Jesús, cómo va a reaccionar frente a este gentil y frente a un ciudadano romano que es un centurión. Jesús está diciendo que la extensión del reino es para los que son rechazados. Jesús lo está diciendo, que la extensión del reino es para los que son rechazados. Los parámetros del reino son muchos más amplios que los parámetros que tenían los judíos respecto a lo que era el reino de Dios. Jesús los desbarató, Jesús los descontroló a estos rabinos, diciéndole que prácticamente no valían nada.
Mateo, como dije entonces, se va a concentrar en el centurión y en Jesús. Yo creo que leamos algunas cosas aquí en el versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, ya le comenté algo acerca de Capernaum, vino, dice Mateo, a él un centurión rogándole. Vino a él un centurión rogándole. No pierda Mateo, porque el punto central es estos versículos del capítulo 8 de Mateo, el tema central de este mensaje y el tema central de esta enseñanza para nosotros esta mañana. Pero vamos a Lucas. Veamos Lucas capítulo 7 y vamos a ampliar un poquito más la perspectiva de esto. Lucas capítulo 7 y versículo 1, voy a leer en adelante para que usted tenga una perspectiva mucho mayor. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Concordamos lo mismo, ¿no es cierto? Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Cuando la Biblia dice que estaba a punto de morir, no está exagerando. La palabra de Dios no se exagera. Cuando dice que está a punto de morir, es porque está a punto de morir. La enfermedad que tenía este esclavo, aquí Lucas lo llama siervo, esclavo. Ya voy a explicar lo que dice Mateo. Dice este esclavo, este siervo, está enfermo a punto de morir. Un gentil, un soldado romano, un centurión. Y dice Lucas lo siguiente. Cuando el centurión oyó hablar que Jesús estaba por ahí, dice el versículo 3 de Lucas, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahí está. Lucas añade algo más que no está en Mateo, porque como dije al principio, Mateo se concentra en el centurión y en Jesús, eso es lo importante. Pero Lucas añade que este gentil, este centurión, este soldado romano le envía interlocutores. Él no va a presentarse ante Jesús y le envía más encima unos ancianos judíos. Ponga atención a los próximos minutos. Le envía unos ancianos judíos para que hagan de interlocutor frente a Jesús. ¿Por qué? Porque este era gentil y él se consideraba, él se miraba su condición de gentil y no se consideraba digno de presentarse ante Jesús. ¿Está escuchando eso? Él no se consideraba digno. Él no se consideraba digno de presentarse ante Jesús mismo. Él tiene en su corazón y él tiene en su mente que este hombre es un representante de Dios. Él lo tiene claro en ese concepto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Primero, no se considera digno de estar en la presencia de Dios. Y segundo, no pierda Lucas, vamos a Mateo. Dice el versículo 6, y diciendo, Señor, ¿qué le manda a decir a estos ancianos? Díganle primero a Jesús, Señor. Un gentil, un soldado romano, a estos ancianos judíos, ellos tienen que decirle a Jesús, Señor. ¿Me está entendiendo?
¿A dónde va la palabra? ¿A dónde va la enseñanza esta mañana? Estos ancianos tienen que acercarse a Jesús y de hacer de interlocutor y mirar a Jesús, mirarlo a Él y decirle a Él, Señor, Kyrios, amo, dueño del universo, tú eres Dios. Tenían dos decisiones estos ancianos judíos. O realmente vieron al siervo esclavo muy grave, muy enfermo, y le dijeron a este soldado, a este gentil, lo vamos a hacer, vamos a ir a donde este Jesús, y nosotros como judíos no podemos negar que Jesús lo puede ayudar, porque en el fondo lo reconocían las obras, pero no lo querían reconocer abiertamente como Mesías. Y van donde Jesús y le dicen, Señor, Señor, mi criado está postrado en casa. Está postrado en casa. ¿Qué tenía este criado? Mi criado. ¿Qué significa eso? Mi criado. Escuche con atención. Era muy común en aquella época, para los romanos los esclavos no valían nada. Y este centurión, aquí en Mateo le dice mi criado. La palabra criado en hebreo es mi niño, mi casi ahijado, mi criado. Era muy común que muchos querían a los esclavos como verdaderos hijos. Y este centurión le manda a decir que él tiene un esclavo niño, un esclavo joven muy enfermo que está a punto de morir y tiene parálisis en su cuerpo, tiene parálisis, está paralítico. ¿Me está entendiendo lo que la palabra de Dios, para dónde nos quiere conducir esta mañana? Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué más nos vamos a ver? Dice lo siguiente: él se sentía indigno de estar en la presencia de Cristo. Habían centuriones buenos y centuriones malos. Parece que este era uno que tenía compasión por su joven criado esclavo. Parece que Jesús siempre estaba escogiendo este tipo de personas que son odiadas por los judíos. Esto es la extensión del reino que consiste en alcanzar más allá de Israel. Si usted está en Chile y llegó el evangelio acá, esa es la extensión del reino. Usted y yo somos simples gentiles que por amor y bondad de Jesucristo y la extensión de su reino hemos sido alcanzados. Usted debe ser el hombre y la mujer más agradecida por Dios que el reino se haya extendido y que hoy podamos tener la esperanza de una vida eterna que muchos no la tienen. Usted la tiene, yo la tengo, la tenemos por amor y bondad y misericordia de Jehová. No porque usted merezca un mérito, no porque tenga un mérito especial, no porque yo tenga méritos especiales, pueda estar aquí por la gracia de Dios. No, Señor, ha sido la voluntad y el amor de Dios como lo fue con este gentil despreciado y más encima un soldado romano. Era lo peor todavía. Y dice lo siguiente: hay una variedad de centuriones que terminan siendo redimidos. ¿Usted se acuerda de algunos centuriones que se hayan convertido a Cristo? Le voy a nombrar dos, hay varios. Anoten, uno es Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Cornelio era un centurión y se arrepintió. El otro centurión que reconoció a Jesús, el que estaba en la cruz, soldado romano, dijo: este es verdaderamente Cristo, el Hijo de Dios. Se convirtió. Centurión, gentil, romano, despreciado. Pero Jesús lo recibe. Aleluya. Jesús desbarata mire lo que puse yo acá. Con esto Jesús desbarata el exclusivismo de los judíos.
Ellos se creían exclusivos. Para ellos era lo peor ser gentil, además de un ciudadano romano, soldado romano. La mayoría de estos centuriones, la mayoría eran buscados por la gente gentil de la nación y los convertían en soldados romanos para el beneficio del imperio de Roma. Por lo tanto, por la ciudad de Capernaum y la ciudad, escuche bien esto, por la ciudad geográfica significa que este centurión era un samaritano. ¿Está escuchando eso? Era un samaritano. Y sí, era gentil, era malo. Y más encima un samaritano, donde judíos y samaritanos no se trataban, no se hablaban entre sí por años, se odiaban. Y si este más encima era un samaritano, los judíos tenían que estar observando qué iba a hacer Jesús al respecto, si lo iba a tomar en cuenta o no. Sí, era samaritano, porque si aún era samaritano, ¿sabe por qué era tan odiado? Porque un samaritano, en el fondo, era un judío que se había casado en líneas gentiles. Versículo 6, él le dice, Señor, Señor, él está pensando en la deidad de Cristo. Él está pensando en la deidad de Cristo. Señor, griego, Kyrios, amo, dueño, creador del universo. El centurión le está diciendo, le manda a decir eso a Jesús, pensando en la deidad de Cristo. ¿Era hijo o era esclavo? Ya lo dije, ya lo expliqué. Porque dice criado. Era bastante común tener un esclavo como hijo. Él está diciendo, mi esclavo mi esclavo niño está enfermo, se va a morir, tiene parálisis. Este centurión está preocupado por su esclavo. ¿Qué le importaba a este centurión romano? Que si se iba a morir, podría haber dicho que se muera nomás. Total, es un esclavo. Pero él tiene una preocupación en su alma, en su corazón, en su mente. Él tiene una preocupación y sabe que Jesús lo puede sanar. Sabe que Jesús puede hacer una obra instantánea de sanidad. Él en su corazón tiene esa convicción. Hagamos algo más. Este centurión está preocupado por su esclavo. En el Imperio Romano ya lo dijimos que los esclavos no valían nada. Él es un excelente pagano. ¿Por qué estos ancianos judíos llegaron a representar al centurión? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué estos ancianos fueron para allá con solicitud y prestancia si eran ancianos judíos que no creían en Jesús? ¿Por qué fueron? Podrían haberle dicho al centurión, vaya usted mismo, que nosotros no tenemos nada que estar preguntándole ni rogándole a ese Jesús. ¿Pero por qué? Esa fue la pregunta que yo me hice, ¿eh? Y encontré lo siguiente para compartirlo con ustedes. Vamos a Lucas capítulo 4, capítulo 7, versículos 4 y 5. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¡Wow! Ellos, los judíos, diciéndole a Jesús, es digno que le concedas esto. ¿Qué es lo que es esto? Y ahí ellos le hacen un relato de la enfermedad. Ya lo voy a decir, espérese un minutito. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. Versículo 5, porque dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahí está. Gentil, centurión,
Él amaba a la nación de Israel. Él sentía un profundo amor por la nación de Israel y él sabía que Israel era la nación del pacto. Por eso él entendía, él comprendía que Jesucristo era Dios revelado. Él entendía y dice estos ancianos a Jesús, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Les ayudó a construir una sinagoga. Entonces él estaba empapado, él estaba embebido en la cultura judía, sabía cómo pensaban los judíos, sabían cómo despreciaban a los gentiles. Sabían lo que pensaban en la liturgia y en su exclusivismo que tenían. Los conocía, pero ¿sabe qué? Sobrepasaba eso, los amaba. Los amaba. Estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un soldado romano. Los amaba, más encima plata de su bolsillo les ayudó a construir una sinagoga. ¿Está escuchando eso? Él teme a Dios y que está tratando con el pueblo del pacto del Dios vivo. Y él hace una inversión en ellos y realmente amaba a la nación de Israel. Además, estos ancianos no les quedó alternativa frente a esto y además sabían que Jesús podía hacer algo por el joven esclavo. Él no se acercó a Jesús. ¿Por qué? Porque se consideraba indigno. Él era gentil y él sabía cómo pensaban los judíos. Y decía: Jesús, si es judío, yo no soy digno de estar frente a él. Yo no soy digno de estar frente a él. Él sabía lo que pensaban los judíos acerca de los gentiles. Solamente mandó interlocutores para que hablaran con Jesús para poder pedirle, solicitarle que hiciera algo por su joven esclavo, a quien él lo amaba y lo quería. Y él deseaba que se sanase. ¡Wow! Tremendo. Él conocía lo suficiente sobre la enseñanza ceremonial de los judíos. Y un judío no entraría nunca. Él sabía que nunca un judío entraría a una casa de un gentil. ¿Sabe cuál era la enseñanza? Y esta enseñanza era de los rabinos, ni siquiera está en la Torá. Dice que ellos tenían unas creencias extrañas. Ellos pensaban que los utensilios de los gentiles, que entraban a una casa de un gentil y se sentaban en un sillón, en una silla, estaban sucios, contaminados. Ellos pensaban que los gentiles hacían aborto adentro de las casas y mataban guaguas. Entonces decía: hay cuerpos muertos, está todo contaminado. Nunca entra un judío a una casa de un gentil. Él llevaba mucho tiempo escuchando esto y él sabía que Jesús como judío no iba a entrar. Primero, él no se presenta a la presencia de Cristo porque se considera, se mira a sí mismo como indigno. A veces nos presentamos en la presencia de Dios como que fuéramos, como que tratamos a Jesús de tú a tú. Hola, ¿cómo está Jesús? No, debemos tener una reverencia, debemos sentirnos con fe y humildad ante la presencia de Dios. No fue capaz de presentarse a la presencia y manda a interlocutores para que rueguen por él. Todo esto es un invento de los rabinos. Y dice, volvamos a Mateo, al versículo. El versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré, yo voy a ir y le voy a sanar. Y le voy a sanar, yo voy a ir, vamos caminando, vamos para allá. ¿Dónde está la casa del centurión para ir a la casa? Y dice que Jesús
Lo vamos a leer dos veces, el versículo 10. Versículo 10, nos vamos a saltar un poquito. Dice, al oírlo Jesús, Mateo capítulo 8, verso 10. Al oírlo Jesús, aleluya, al oírlo Jesús se maravilló. Fe, que quiere decir, dice, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sabe que estas declaraciones de Jesús los desarticuló, los desarmó a los rabinos, a los judíos que iban ahí. Iban caminando junto a Jesús. Le dijo, en todo Israel no he hallado nunca tanta fe. Mi pregunta era, y la voy a formular a usted esta mañana porque yo me la hice. Me quedé pegado en la frase, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué está haciendo usted para maravillar a Jesús con su fe? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo me hice la pregunta a mí. ¿Qué estoy haciendo yo para maravillar a Jesús por la fe? Y esta fe significa que era la realidad, quién era Cristo. Simplemente eso. Esto fue un insulto para los fariseos que Jesús dijera que este hombre tenía una fe única. Fue realmente un insulto para ellos. Ni siquiera él está rogando por él. Póngame atención, hermano. Ni siquiera es un ruego por él. Él está rogando por un esclavo. Entonces los judíos no podían entender cómo un gentil, cómo un soldado romano era capaz de rogar por un esclavo cuando ellos, para los romanos, los esclavos prácticamente no existían. Pero él está rogando por su joven esclavo. Y fíjese algo más. Dice que en el versículo 12 dice en el versículo 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cuando dice gravemente atormentado, significa está condenado a morir. El versículo 6 de Mateo capítulo 8, 6. Ahora quiero que usted analice el versículo 6 y vea ahí donde usted ve un ruego, una petición. Yo dije, ¿dónde está la petición aquí? ¿Dónde está el clamor aquí? ¿Dónde está la petición en el versículo 6? No aparece, no hay petición. Hay una exposición de la enfermedad que tiene el joven. Posteriormente viene el ruego. Primero le explican la situación a Jesús, estos ancianos. Y Jesús dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Aleluya. Yo voy a ir. ¿Ha venido Jesús a sanarlo? ¿Ha venido Jesús a perdonarlo? ¿Ha venido Jesús a restaurar sus pecados, su vida? Dele la gloria a Dios esta mañana porque Él ha venido y su vida está cambiando, su vida se está renovando. Hay renuevos en su vida. Significa Jesús dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Hay algo más todavía. Queda algo más. Y dice que Jesús dijo, yo iré y le sanaré. En esa versión del versículo 7, donde Jesús está diciendo, yo iré y le sanaré. Mire cómo está el verbo, la imposición, con la seguridad que Jesús está hablando. Y el versículo 8, dice en el versículo 8 que ocurre algo extraordinario. Y dice que él, ¿cómo sería la muchedumbre que iba alrededor de Jesús, querido hermano? ¿Cómo sería la muchedumbre, el ruido que esto? Usted puede estar en su casa y de repente puede ver una muchedumbre de 100, 200 personas afuera y dice, ¿qué está pasando? Es una concentración y se siente el ruido, la bulla de la gente, pero aquí eran miles de personas que iban a la casa de este centurión siguiendo a Jesús.
Y él a lo lejos siente el ruido, siente la bulla de la gente que se viene acercando a la casa. Abra conmigo Lucas de nuevo. Lucas de nuevo. Lucas 7. Y dice el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Escuche bien, leamos con atención esto. Jesús fue con ellos, pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos y diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Cuando él sintió la bulla de la gente, hermano, ahora dijo: ¿qué es lo que está pasando? Viene Jesús, amigo mío, y tenía unos amigos adentro. Le dice: por favor, vayan y díganle a Jesús que no entre a mi casa, que no es digno que pose porque soy un gentil. Si no fui primero, le dice, si no fui primero a ti a encontrarme, yo te mandé estos ancianos judíos, interlocutores, intermediarios, ¿cómo yo voy ahora a permitir que entres a mi casa? No soy digno, Señor, que entres a mi casa. Le mandó otros amigos a Jesús rápidamente para que Jesús no entrara a la casa, porque se consideraba que todos los utensilios estaban sucios, estaban indignos, su casa era indigna que Jesús entrara. Entonces le señala: Señor Jesús, solo di la palabra. ¡Wow! ¿Sabe lo que hace el centurión en estos momentos? Él comienza a reconocer, primero le explica cuál es su oficio. Aleluya. Le explica a Jesús, le manda con estos amigos rápidamente a decirle cuál es su oficio. Él dice: díganle que yo soy un centurión romano. Centurión estaba a cargo de 100 hombres. Manejar 100 hombres, había que tener un carácter y una personalidad tremenda para manejar 100 hombres. Díganle a Jesús que yo soy un centurión. Y él declara su oficio. Veamos, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Está diciéndole a Jesús: tengo bajo mis órdenes soldados. Mateo capítulo 8, 9. Y digo a este: ve, y va. Y al otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. ¡Wow! ¿Qué está reconociendo ahí? ¿Qué está reconociendo ahí? Aleluya. ¿Qué está reconociendo ahí el centurión? El centurión está reconociendo ahí autoridad, porque le dice: yo soy hombre de autoridad, yo tengo a cargo 100 hombres, le describe su oficio y le dice: yo tengo autoridad con mi palabra, y le digo a este hombre: ven, y él tiene que venir, y le digo al otro: que vaya, y va, le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Le explica su oficio, le reconoce: tú eres hombre, Jesús, eres Dios de autoridad, con tu palabra, en tu palabra hay autoridad. Tú eres el creador del universo. El universo fue hecho con el poder de tu palabra. ¿Sabe que el centurión le está declarando eso a Jesús? Y le dice: di solamente la palabra. Di solamente la palabra. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está entendiendo? Es una escena dramática, tremenda. Él presenta a Jesús su oficio y le dice: yo entiendo tu autoridad, he visto lo que has hecho, he visto el poder de tus obras, yo entiendo la autoridad, soy hombre que está bajo autoridad, entiendo lo que es la autoridad, entiendo lo que es autoridad y ejerzo autoridad. Más, ¿cuánto más?
¿Cuánto más autoridad debes tener tú, Señor Jesucristo, que no está bajo ninguna autoridad, sino que eres la autoridad del universo? Él dice, yo puedo mandar y se hacen las cosas, pero tú, Señor, eres toda autoridad. Cuanto más tú hablas la palabra y no tienes que venir. ¿Para qué vas a entrar a mi casa? No, no me considero digno. Solo di la palabra. ¿Qué le está diciendo el centurión a Jesús? ¿Qué le manda a decir? Que él cree en la autoridad de su palabra. ¿Cuánto es lo que cree usted en la autoridad de su palabra esta mañana? ¿Cuánto es lo que cree usted en la autoridad de este bendito, maravilloso libro? La autoridad de la palabra de Dios. Versículo 10, lo vamos a leer de nuevo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo estaban siguiendo, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué le está diciendo con eso? Que en esa casa donde está el centurión, Jesús le está diciendo a ellos, el amor está ahí en esa casa, el afecto está en esa casa, la consideración está ahí en esa casa, la humildad está en esa casa, el amor, la sensibilidad está ahí, en esa casa hay confianza absoluta en el poder de Cristo. Eso le está diciendo a la gente, a los rabinos y a todos los que estaban alrededor. ¿Y sabe qué? Los judíos y los rabinos, y muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos, no les dijo que no tenían fe, le dijo hombres de poca fe a sus propios discípulos, se los dijo, y usted sabe que es así. Pero este centurión, este gentil, este soldado romano, estremeció a Jesús. Lo estremeció realmente. Por eso preguntaba, y por eso leímos 2 veces el versículo 10. ¿Usted qué hace con su fe para maravillar a Jesús en el día de hoy? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para maravillar a Jesús, estremecer a Jesús? ¿O somos discípulos solamente de Jesús? Y Jesús a cada rato nos tiene que estar diciendo mujer de poca fe, hombre de poca fe. Aleluya, gloria a Dios. E incluso Jesús les dijo a los propios discípulos, hombres de poca fe, la iglesia hoy predominantemente es de un pueblo gentil. ¿Sabe que los judíos decían, y lo predicaban en la sinagoga y lo decían a la gente, nosotros nos vamos a sentar con Abraham, nos vamos a sentar con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos? Nosotros tenemos ese privilegio. Ustedes los gentiles no tienen ninguna posibilidad. Y Jesús le va a decir unas palabras, hermanos, pero son impresionantes las palabras de Jesús. Leámoslas, veámoslas, las dijo Jesús, están escritas aquí, versículo 11. Yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ahí estamos incluidos nosotros, somos occidentales, y se van a sentar con Abraham, se van a sentar con Isaac y se van a sentar con Jacob en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Jesús le dice, el reino de los cielos va a estar lleno de gentiles. Van a haber miles y miles de gentiles en el reino de los cielos. Mire la declaración que Jesús le está señalando a ellos. El reino de los cielos estará lleno de gentiles. Estarán con Abraham, estarán con Isaac y estarán con Jacob. Y no se quedó ahí nomás Jesús. Y ahí viene el remate de las palabras de Jesús, que prácticamente los dejaron discapacitados, los descorazonaron y los decapitó prácticamente. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados
a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino. Pregunta, ¿quiénes son los hijos del reino? Ellos, los que estaban ahí, los rabinos, los que no creían en Jesús, ellos eran los hijos del reino. Cuando ellos predicaban y hablaban de la Torá, ellos decían, todos los gentiles y pecadores estarán fuera y será el lloro y el crujir de dientes. Ellos hablaban así, ellos predicaban así. Y ahora Jesús toma sus mismas palabras que ellos predicaban en la sinagoga, toma sus mismas palabras y le dice, los hijos del reino estarán fuera en las tinieblas. Ellos usan esas mismas palabras y le dice Jesús, se las devuelve a ellos mismos y le dice, los hijos del reino estarán en las tinieblas y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le parece? Esta afirmación fue una afirmación demasiado fuerte para ellos, una afirmación prácticamente devastadora. Y son llamados hijos del reino. Por derecho, ¿por qué son llamados hijos del reino? Por derecho, porque son los herederos de la promesa para ellos. Por eso son llamados de esa manera. Los privilegios fueron dados a ellos. Cuando el reino viene, van a estar, dice Jesús, van a ser echados fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entras al reino en base a tu descendencia física. Ellos pensaban por herencia, porque eran descendientes de Abraham, ellos decían, tenemos el reino asegurado. Hay un libro apócrifo que se llama Baruch. Baruch está relatado en algunas palabras de los judíos, que ahí dice, yo lo estaba leyendo. Y dicen, nosotros los judíos vamos a estar en la mesa, vamos a estar con Abraham, vamos a estar con Isaac, vamos a estar con Jacob, sentados a la mesa. Y Jesús dice, no van a estar ustedes. Van a estar llenos de gentiles el reino de los cielos. Van a venir del oriente, van a venir del occidente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios esta mañana, hermano. Dele la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículos 14 y 15. Mateo 8, 14 y 15. Versículo 13, entonces Jesús le dijo al centurión, ve como creíste, se te ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora se sanó el criado, con solamente la palabra. ¿Tiene autoridad la palabra de Dios? ¿Tiene autoridad la palabra de Dios? Y vamos a la sanidad última de esta mujer. Era un día de reposo. Los judíos iban a la sinagoga y llegaban después a la hora de almuerzo y comían. Pero ellos habían ido a la sinagoga y vuelven y hay una mujer enferma y los judíos fueron para allá a ver, pero ¿cómo? Es una mujer. ¿Saben lo que decían los judíos en sus oraciones? 3 cosas. Escuche bien, anótelas. 3 cosas decían los judíos en sus oraciones y lo nombraban. Y decían, gracias Padre, Padre Dios. Decían, gracias Padre Dios por no ser un leproso. Eso era ahora. Gracias, Padre Dios, por no ser un gentil. Y tercero, oraban y decían, gracias, Padre Dios, por no ser mujer. ¿Qué? Eso decían. Gracias, Padre Dios, por no ser mujer. Los judíos oraban y decían estas palabras. Y ellos tenían una perspectiva muy baja de las mujeres. Tenían una perspectiva demasiado baja de las mujeres. Y ahora Jesús va a entrar
por último a la casa de una mujer. ¿Está escuchando? ¿Cómo ya esto sería el colmo que Jesús, si no entró a la casa de un gentil, de un soldado romano, cómo va a entrar a la casa de una mujer? Aleluya. Versículo 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Quizás la fiebre que tenía seguramente era malaria, porque la fiebre los dejaba prácticamente muertos. Entra a la casa del apóstol Pedro y hay una mujer, y esta mujer es la suegra de Pedro. O sea que Pedro tenía una esposa. Pablo lo exalta a Pedro y le dice que cuide su hogar, por allá en las cartas de Corintios. Que cuide su hogar. Era casado el apóstol Pedro, o sea, el primer papa era casado. Entonces, Jesús entra a la casa donde hay una mujer, pero esta mujer tiene características especiales. Y aquí está el misterio. Aquí está la revelación para terminar este mensaje. Esta mujer es judía. ¿Qué? Esta mujer es una mujer judía. Jesús se acerca a ella, dice el versículo 15, y tocó su mano. Tocó su mano. La fiebre es controlada por el centro del cerebro cuando está el hipotálamo, ahí donde prácticamente se controla la fiebre, en el hipotálamo. Y Jesús la tocó la mano. Ningún escándalo. Entró a la casa de una mujer. Los judíos estaban, ¿cómo estarían afuera? Pero ¿cómo es posible a una mujer? Pero Jesús entró a la casa de una mujer y esta mujer era judía. Entonces le dice, la tocó y la fiebre la dejó y ella se levantó, ¿qué dice? Y les servía, le hizo comida a ellos. Y les servía. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho obra milagrosa en usted? ¿Le sirve al Señor como corresponde? ¿Le sirve? ¿Le sirve al Señor? ¿Y por qué era una mujer judía? ¿Por qué? Ella era una mujer judía, pero ¿cómo si Jesús le había dicho que los hijos del reino van a estar afuera y será el lloro y el crujir de dientes? Jesús sanando a esta mujer judía, escuche bien, sanando a esta mujer judía, está profetizando que al final Dios va a rescatar a Israel y va a haber un remanente que va a ser rescatado y Jesús, Dios el Padre, va a restaurar a la nación de Israel de su fiebre. Dios va a restaurar finalmente a la nación de Israel. Por eso Él hace este milagro como un acto profético diciendo Israel será restaurado al final de los tiempos. Tendrá que pasar juicios, pasará un montón de juicios que lo estamos viendo los días viernes. Pero al final será restaurado y será sanado de su fiebre. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca esta mañana bendita, gloriosa. ¿Qué está haciendo con su fe para maravillar a Jesús? ¿Usted sabe cuál es la autoridad de su palabra? ¿Sabe cuánto poder tiene su palabra? El centurión, el soldado romano, dijo: yo sé que tú tienes autoridad en tu palabra. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Sanó. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, porque nos hemos esforzado en dar esta palabra tuya, Señor. Creo que viene de parte tuya, inspirada por el Espíritu Santo. No sé cómo ha calado esto en los corazones de tu pueblo. Señor, en mí me ha hecho reflexionar demasiado
Y eso lo sabes tú y yo, Señor. Pero ahora, Señor amado, como decíamos el otro día, la palabra nos enseñaba quién es Pablo, quién es Apolo. Somos simples servidores, meseros para el servicio de la obra. El crecimiento lo das tú, Señor. Y permite que esta enseñanza y esta palabra cale en los corazones y en las mentes de esta iglesia de Gómez Carreño, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el soberano, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos por igual, Señor. Que realmente nuestra fe, en un momento determinado de nuestra vida, que podamos maravillarte, Señor amado. Y que tú puedas decir, en todo Chile no he hallado tanta fe como en esta ciudad de Viña del Mar. Señor, que hayan hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confíen en la palabra de autoridad que tú posees, Señor amado. Bendito Dios, te damos las gracias a esta hora de la mañana, en el nombre maravilloso, glorioso, esplendoroso de Jesús. Amén y amén.